Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando de los 10 errores que me tocaron en mi experiencia al implementar Salesforce para que, bueno, se puedan llevar una idea de qué cosas pueden aparecer. Hay veces que no los vamos a poder evitar, es la realidad, por más que los conozcamos, pero bueno, nos van a servir como para reflexionar en ese momento y ver si podemos hacer algo un poco mejor. Así que, bueno, cualquier cosa pueden ir dejando preguntas en el chat y a medida que vaya capaz cambiando de error o al finalizar la presentación voy respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, me voy a presentar, vamos a ver los 10 errores y bueno, cuál va a ser la conclusión de esta presentación. Antes que nada, también agradecer a nuestros sponsors, que son los que hacen posible este evento. Y comencemos, no los quiero aburrir mucho con mi presentación. Soy Julia, trabajo como consultora de Salesforce para un partner. Como se darán cuenta por mi acento, soy argentina, pero vivo hace 3 años en España. Y hace 8 años que estoy en el mundo de Salesforce. Empecé un poco como usuario, después como admin. Trabajé en cliente 5 años y hace 3 años que estoy en la parte de consultoría. Tengo 9 certificaciones que, bueno, que muchas las saqué gracias a Women Force IT, así que agradecer nuevamente. Tengo la certificación de Health Cloud, que es una vertical específica de Salesforce del área de la salud. Bueno, nada. Triple Star Racer y Agent Blazer Legend. Así que eso es un poquito sobre mí. Las nubes sobre las que más estuve trabajando son Sales, Service, Marketing. Y bueno, comencemos porque no los quiero aburrir con mi historia. Así que empecemos con el primer error. ¿Sí? Replicar exactamente el sistema anterior. Y van a ver que todos los errores que vamos a ir viendo hoy se entrelazan directamente. Todos están relacionados, así que van a depender bastante del análisis que hagamos primero antes de comenzar el proyecto. Entonces, replicar exactamente el sistema anterior. Muchas veces nos encontramos con proyectos donde ya tienen otros CRM, que pueden ser las competencias de Salesforce o pueden ser CRM que están hechos a medida. También nos encontramos con CRMs en Excel, en SharePoint, en distintas herramientas y nos encontramos con un cliente que nos pide, quiero lo que tengo, pero en Salesforce. Entonces ahí la pregunta es, ¿para qué contratar Salesforce si querés lo mismo que tenés? Claramente no sería una buena elección cambiar de CRM, porque no estaríamos explotando la potencialidad que tiene Salesforce. Entonces, en este punto es clave entender por qué el cliente está queriendo implementar Salesforce, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado que le va a dar la herramienta? Y también entender un poco sus procesos, porque muchas veces nos encontramos con clientes que, nada, trabajan de una forma y no quieren cambiar su manera de trabajar. Entonces, cuando uno le habla de Salesforce, le muestra la potencialidad que tiene, las funcionalidades, qué pueden hacer, le dicen, no, no, pero yo quiero seguir igual. Pero la idea no es seguir igual, es estar mejor, ¿no? O sea, uno cambia de herramienta justamente para que su equipo comercial o el equipo de atención al cliente o de marketing o cualquier sector de la compañía tenga menos tareas, sea más ágil, tenga toda la información disponible. Entonces, ¿por qué esa resistencia al cambio? Entonces, acá tenemos que hablar mucho con el cliente y van a ver que ahora se van a ir relacionando todos los errores de hacer primero un buen análisis de los procesos, ¿no? Antes de decir, bueno, replicamos lo que hay. Muchas veces también depende de la empresa donde trabajen, es bueno, se hace lo que el cliente dice y en esos casos, como les decía al principio, vamos a terminar cayendo en estos errores porque hay veces que no nos va a quedar alternativa. Pero saber que esto pasa muy a menudo y la idea es que no replicar un sistema que por algo lo quieren cambiar, ¿no?
Muchas veces los equipos comerciales, sobre todo, presentan esta resistencia de que ellos trabajan de tal forma, no la quieren cambiar porque sienten que si pasan a Salesforce, no sé, van a tener más tareas, van a tener que cargar más información. Y bueno, lejos de eso, depende cómo lo planteemos, o sea, los va a ayudar y les va a agilizar el día a día. Entonces, tratemos de no hacer que Salesforce sea un clon del sistema anterior para que justamente esto, que no pierda las ventajas que tiene la plataforma. O sea, tenemos todas las funcionalidades estándar más todo lo custom que podemos hacer. Entonces tratemos de potenciar esas soluciones. Además, esto es clave. Si cuando intentamos replicar algo tal cual está, sin pensar cómo lo tiene Salesforce, por ejemplo, no sé, el tema de podría ser gestión de oportunidades, terminamos haciendo cosas custom que después también son difíciles de mantener. ¿No? Porque no van a estar no van a recibir las actualizaciones de las release, si lo hacemos por código, vamos a tener que estar siempre atentos a que cuando creamos otra cosa no afecte ese desarrollo. Así que tratemos de primero ir por las funcionalidades que tiene Salesforce antes de tratar de copiar lo que ya tienen. Entonces, como les decía, no se trata de replicar lo que tienen, sino de diseñar el futuro. Y acá también muchas veces las empresas quieren replicar sus procesos, que también nuestro trabajo desde el lado de consultoría es hacerles esas preguntas incómodas que a veces el cliente no quiere escuchar, pero ¿por qué tus procesos son así? ¿Por qué no pueden, por qué no podemos replantearnos una mejora en el proceso antes de involucrar a Salesforce, ¿no? Previo a eso. Entonces, entender por qué se hace así, muchas veces es porque sí, porque el anterior jefe dijo que se hacía así, no sabemos por qué se hace así. Entonces, replantearse estas cosas en el análisis, en la primera etapa. Esa es mi sugerencia ante esto. Y ahora vamos a ver cómo todos les decía, lo voy a repetir muchas veces, cómo todos los errores se van a ir relacionando. Personalizar demasiado desde el inicio. A ver, Salesforce trae funcionalidades estándar y después toda la parte que podemos hacerle custom. Entonces, cuando vamos a hacer una implementación desde cero, lo ideal es arrancar con la base estándar que tiene Salesforce, ¿sí? Y en base a eso ir creciendo y sí ir desarrollando soluciones más complejas que requieran más análisis, que requieran automatizaciones, Apex, Flow. Pero arranquemos con lo básico, no tratemos de inventar nada. O sea, con la base que tiene Salesforce de lo estándar, podemos comenzar a implementar cualquier proyecto. Entonces, tratemos de usar los objetos estándar, cuentas, oportunidades, cambiemos el nombre de las etiquetas si es necesario, pero tratemos de empezar por lo estándar. Muchas veces se hacen cosas muy a medida o demasiado así complejas por distintos motivos. Uno es porque el equipo que está tomando el proyecto desconoce a veces de las capacidades estándar que tiene Salesforce. En muchos proyectos hay gente que recién empieza o que nunca estuvo en Salesforce y suele pasar esto. A veces también es por los roles que hay dentro del equipo. Muchas veces tenemos roles más de desarrolladores, entonces en lugar de ir por lo estándar, muchas veces ellos prefieren, sin ofender a ningún desarrollador, claro, prefieren ir por cosas más custom, desarrollos en Apex, cosas más complejas. Me pasó estando trabajando en un cliente en una compañía de seguros. Yo estaba como admin haciendo las cosas básicas porque recién comenzaba, ¿no? Creación de objetos, campos, en ese momento ni había flows, estaban los process builder. Y teníamos una consultora que era la que nos daba apoyo para hacer cosas más complejas. Y cualquier cosa que le pedíamos, todo era por código. Y después, justamente esto, mantener ese desarrollo nos llevaba mucho tiempo, era muy complejo, siempre había que ir a ver qué estaba hecho para que no se desconfigure. Así que bueno, esto me parece súper, súper importante. Eh,
Entonces, los problemas que nos generan es esto, complejidad técnica, ¿sí? El mantenimiento costoso y también dificultad para evolucionar la plataforma. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Lo que les decía recién. Arranquemos por lo estándar y sobre lo estándar empecemos a construir. Imaginemos lo estándar como si fuera un edificio, serían como las bases, los cimientos de nuestro edificio. Y de ahí en más podemos imaginarnos lo que querramos, pero utilicemos unas bases sólidas para comenzar esa construcción. Hasta acá, a ver, ahí reviso el chat, no hay ninguna pregunta. Sigo entonces. Error número 3, no entender el negocio. A ver, lo que nos pasa en este punto es que muchas veces desde la parte de consultoría lo que queremos es implementar Salesforce. Queremos ir directamente a la implementación, al desarrollo y a entregar el proyecto. Pero hay un paso previo que es lo más importante, entender el negocio del cliente. Hay veces que no lo vamos a poder hacer porque las horas que nos asignan para todas las sesiones de análisis iniciales son pocas, pero cuando podamos decidir, destinemos más horas a la parte de análisis que a la parte de implementación, porque esas horas que nos ahorramos al inicio de las sesiones de análisis las vamos a estar necesitando después para rehacer cosas o para terminar de entender cuál es el negocio. Entonces, como les decía, antes de querer implementar algo, entendamos al cliente, a qué se dedica, cuál es el negocio, qué procesos tiene, qué procesos quiere incluir en Salesforce y cuáles no. Los que no quiere incluir también tengámoslos en cuenta y tengámoslos ahí a un costadito por si en algún momento los quieren incorporar, que no sea difícil cuando pensemos la solución, que tenga escalabilidad. Entonces necesitamos conocer bien los procesos. Todos los procesos bastante al detalle y ahora vamos a ver otro error más adelante de involucrar a todos los equipos, ¿sí? Que lo van a usar. Entonces, muchas veces esto, como les decía, no nos van a dar oportunidad de hacer un análisis muy exhaustivo, pero no piensen que 2 meses de análisis es demasiado tiempo. A veces es necesario, dependiendo de la complejidad del negocio, tomarnos el tiempo para entender al cliente, entender sus necesidades, entender cómo lo hacen hoy y lo que les decía al principio, hacerle las preguntas incómodas para ver si lo pueden hacer mejor, ¿no? Porque si están implementando Salesforce, claramente es para trabajar mejor. Entonces, hagamos esas preguntas y focalicémonos en hacer un buen análisis. Y el análisis no termina ahí. Todo ese análisis que hacemos de los procesos, después tenemos que plasmarlo acá en España le dicen pintar, no sé cómo le dicen en los distintos países, pero en diagramar, hacer un diagrama de cada área, de cómo son los procesos, tengámoslo por escrito de una forma visual, cómo se va conectando todo, para después poder pensar la solución. Porque si no tenemos eso, realmente la solución que vayamos a plantear no va a ser sólida, ¿sí? Entonces eso me parece que es clave. Muchas veces el cliente dice, no, pero quiero tener Salesforce implementado en 3 meses. Bueno, hay veces que esta parte, les digo, la vamos a pasar por alto y vamos a ir a empezar a configurar sin conocer el negocio. Va a pasar mucho, pero no es lo ideal. Cuando podamos, hagamos el análisis que realmente necesita el cliente. ¿Sí? Em, ¿Qué más? Bueno, esto que les decía, hablar con involucrar a todas las áreas. Y no necesariamente solo a las que van a estar en Salesforce, porque generalmente la mayoría de los proyectos arrancan con las áreas comerciales, de ventas, de atención al cliente, y después se van a ir sumando otras áreas de la compañía. Entonces, si logramos entender todo el negocio, capaz no entrar tan en profundidad en las otras áreas, porque en ese momento no vamos a estar relevando esos procesos.
pero saber que existen y principalmente cómo se vinculan con las áreas que sí van a estar implementando Salesforce. Así que, como dice acá la frase, no vamos a implementar Salesforce, sino que vamos a implementar procesos de negocios en Salesforce. Este error me lo encontré más seguido de lo que me gustaría, de no hacer una demo al cliente al principio. Mismo antes de las sesiones de análisis, lo principal es hacerle una demo al cliente y no la típica demo eh, del camino del cliente donde le mostramos lo que todo funciona, sino hacerle una demo en el sentido de, mira, estas son las pantallas que hay, estos son los objetos estándar, los campos que tenemos estándar, cómo funciona, aunque les parezca una pavada, porque nosotros estamos todo el día con esto y capaz decimos, uy, esto es súper sencillo, pero capaz para el cliente que no lo conoce, no. Explicarle cómo entra un lead, cómo el lead pasa por distintas etapas, cómo se convierte una cuenta, un contacto, a una oportunidad. O sea, explicarles todo el proceso estándar de Salesforce, tanto de todas las nubes que estemos por implementar, de Sales, Service, Marketing, alguna vertical. Esto es el paso principal para que el cliente entienda qué es Salesforce, qué hay y qué no hay. Y lo que no hay, que vamos a tener que construir custom, pero que tenga una idea de cómo funciona. Porque en base a eso, después cuando conozcamos sus procesos, vamos a poder hablarle de igual a igual, de decir, mira, esto que te habíamos comentado, este proceso de Salesforce, por ejemplo, no sé, la conversión de leads, la podemos hacer de esta forma y no capaz de una forma que la venían haciendo antes que no se adapta a Salesforce. Entonces es clave poder hacer esta demo al principio. Y como les digo, es mucho antes de la sesión de análisis. La primera reunión tiene que ser demo de Salesforce. Le vamos a mostrar absolutamente todo lo estándar, cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué a veces no hacemos demos? Principalmente por falta de tiempo, porque creemos que el cliente ya le conoce lo que está comprando y muchas veces no lo conoce, ¿sí? No se le da la importancia necesaria. Y también esto que miedo a mostrar algo incompleto. Acá la idea no es mostrar una demo que funcione, sino mostrarle las funcionalidades al cliente. Entonces, dibujarle todo el camino, cómo está armado lo estándar de Salesforce, para después, cuando analicemos sus procesos, ver cómo sus procesos encajan en eso y ahí podamos decidir, bueno, esto de estándar lo podemos utilizar y esto no, vamos a ir a algo más justo. Bueno, esto era lo que les decía. Entonces, esto es clave. Es más fácil diseñar todos esos procesos cuando todos, principalmente el cliente, entiende la herramienta que está adquiriendo. Y les puedo asegurar que muchas veces muchos clientes no conocen lo que están comprando, no tienen ni idea. Entonces, es clave hacer esta demo. Bueno, por el error número 5, ¿sí? Que un poquito esto lo mencioné antes, como ven está todo relacionado con la etapa hasta ahora de análisis, con esta primera etapa antes de meter manos y empezar a configurar, ¿sí? Diseñar la solución sin involucrar a los usuarios. Cuando nosotros arrancamos un proyecto de Salesforce, arrancamos teniendo contacto con gerentes del área de IT, los gerentes comerciales, que se van incorporando algunos jefes, algunos referentes, y generalmente todas las reuniones las hacemos con ellos y pensamos la solución con estos equipos. Pero la realidad es que después la herramienta la van a utilizar todas las personas que dependen de ellos y ellos seguramente lo que más utilicen es toda la parte analítica. Entonces, yo no digo de involucrar absolutamente a todos los usuarios en estas reuniones porque se nos van a descontrolar, eso sí que no. Pero sí, de cada sector, tener un referente, pero el usuario final, para que nos dé su opinión y que pueda también, que tenga voz dentro de la implementación. Esto nos va a ayudar a muchas cosas.
Por un lado, porque esta persona es la que va a estar en el día a día en el CRM, porque capaz su director se imagina que la operatoria es de una forma y realmente después no termina siendo de esa forma. Y eso pasa la mayoría de las veces. Y por otro lado, si tenemos a un referente del área involucrado desde el inicio, más adelante va a ser más fácil la adopción del sistema, porque esta persona participó en la solución, participó en el diseño de este proyecto. Entonces, después va a ser nuestra persona clave para ayudar a convencer al resto del equipo a utilizar la herramienta y fomentar su uso, ¿sí? Eh, a ver, muchas veces nos encontramos con que el cliente no le gusta que involucremos a alguien, a un usuario final. Nos va a pasar seguido también, pero intentemos que al menos un referente de cada área esté involucrado. Porque ¿saben lo que pasa? Si no, vamos a hacer el proyecto en base a lo que piensan los jefes, los gerentes, y cuando lleguemos al día de, bueno, se va a implementar, vamos a hacer la formación, se lo vamos a presentar al equipo, el equipo te termina diciendo, adelante de todos, pero yo no lo hago así, y ahí se te genera más debate y más rechazo al cambio. Entonces, es importante que estén involucrados desde el inicio, porque si no también esto nos va a llevar después más tiempo, porque vamos a tener que adaptar todo lo que el usuario, la sesión de formación, va a terminar siendo como una sesión de catarsis, como una sesión de relevamiento de cero. Nos vamos a tener que llevar todo lo que nos dijeron y seguramente tengamos que hacer cambios. Entonces, si ya conocemos cómo lo va a usar el usuario final, ahí ya nos adelantamos varios pasos, ¿sí? Entonces tratemos de siempre involucrar aunque sea algún usuario final. Eh, Esto me pasó hace poco, estábamos implementando Salesforce y toda la parte de ventas en un cliente. Y lo habíamos diseñado con la gerente comercial, con las personas del área de IT, había quedado divino. Y claro, fuimos a dar las formaciones para que puedan probar en Sandbox antes de pasar la producción. Y cuando fuimos a darle las formaciones al usuario final, empezaron todos a levantar la mano. Un tema que daba de que les explicaba cómo funcionaba, pero yo esto, pero eso no me sirve, pero me falta tan campo, pero me sobra este campo, pero en esa lista desplegable faltan valores. Pasa un montón. Y muchas veces, como les decía, las posiciones más jerárquicas capaz no están en el día a día de la operatoria de los que van a ser los usuarios finales. Así que es súper clave intentar convencer al cliente de involucrarlos desde el inicio. Eh, Así que bueno, como les decía, los usuarios no son el final del proyecto, sino que son la parte del diseño. Pasamos al error número 6: no planificar la adopción y el cambio. Implementar una herramienta nueva, sea Salesforce o cualquier otra, va a hacer que cambie nuestra manera de trabajar. Entonces necesitamos que todo el equipo esté comprometido. Y esto es algo que está relacionado con el error anterior, de que si tenemos un referente de cada área involucrado desde el inicio, esa persona va a ser nuestro referente dentro del equipo de usuarios finales para incentivar al equipo a que utilice la herramienta. ¿Sí? Muchas veces queremos terminar el proyecto, desplegar la producción y desligarnos del cliente y realmente cuando más lo necesitan es cuando lo pasamos a producción y tenemos que ayudarlos a hacer esa transformación cultural, porque no es solo una herramienta más. Van a cambiar procesos seguramente, van a cambiar la forma de trabajo, entonces, tenemos que estar del lado del usuario y del lado de quien nos contrata, del lado más de la compañía, para que todos puedan adoptar el sistema y que la empresa también vea que se usa el sistema y que va a recibir un retorno sobre esa inversión, ¿no? Porque
O sea, nosotros no implementamos Salesforce porque nos gusta, porque queremos gastar dinero, porque nos sobra y no sabemos dónde usar ese dinero, sino que justamente invertimos en esto pensando que eso va a mejorar el trabajo del día a día y va a generar un retorno de esa inversión. Entonces, para eso hay que usarlo. Y para usarlo tenemos que hacer esta transformación cultural. Y se trata de, bueno, de esto, de involucrar a los usuarios, de darles formación, de que entiendan el por qué se está implementando y en qué los beneficia. O sea, siempre tratemos de pensar y de darle ese valor agregado al usuario final, de decir, mirá, si vos lo haces de esta manera, te estás ahorrando cargar esto manual, te van a salir alertas y no te las vas a tener que crear. La verdad que Salesforce termina ayudando al usuario final. Como siempre, lo primero es ese rechazo total al cambio de cómo se venía trabajando, porque ya estamos seteados la cabeza de esa forma, pero es acompañar al cliente justamente en esto. Porque si después no hay adopción por parte del usuario final, el proyecto termina fracasando. O sea, el cliente no va a estar contento con nosotros, aunque sea porque no lo usan sus empleados, pero porque no logramos esa adopción. Y últimamente me estoy encontrando algunos clientes que, no sé, que tienen implementado Salesforce hace años y vienen pagando licencias, todo, y no sé, lo usan dos, tres usuarios de toda la compañía. Eh, y en algún momento eso va a explotar y van a darlo de baja porque claramente no es rentable tener un CRM para que no lo usen. Entonces, nuestro papel acá es clave porque cuanto más lo usen, también más vamos a encontrar posibilidades de mejoras y de evolutivos para seguir trabajando con ese cliente. Bueno, esto es lo que les comentaba. Implementar tecnología es fácil, cambiar la forma de trabajar es lo difícil. El proyecto podemos terminarlo, desplegarlo, pero si la gente no quiere cambiar su metodología, es complicado. Punto 7, error 7, ignorar la calidad de los datos. Seguramente si vamos a implementar Salesforce en un proyecto donde ya hay un CRM o un Excel, seguramente ya existan datos que quieran migrar. Y acá también, no subestimemos el tiempo que vamos a dedicar a la migración de datos. Puede resultar muy sencillo de decir, bueno, si ya tienen un CRM, paso los datos de este CRM a Salesforce, pero nos vamos a encontrar con que no tenemos calidad en esos datos, que no están estandarizados, que capaz tenemos un campo email, donde es un campo de tipo texto y además del email tenemos comentarios acerca de ese contacto. Entonces, eso nos va a llevar mucho tiempo, y no solo nosotros, tiempo del cliente. Ahí consideremos tiempo para ambas partes, porque nosotros vamos a detectar, vamos a tener que identificar cuáles son los datos que vamos a migrar y cuáles vamos a revisar qué está bien, qué está mal en base a los campos que creemos en Salesforce y de qué tipo sean esos campos. Y vamos a tener que pedirle al cliente que lo revise, ¿sí? Y lo cambie, porque nosotros tampoco podemos modificarle sus datos. Entonces, esto nos va a llevar bastante tiempo. Ahí nos comenta Denise que sí, que lo planean en 3 días y luego toma semanas. Es que sí, eh, esta parte es como la que está como bastante olvidada en la mayoría de los proyectos, la migración de datos, y les puedo asegurar que en otros CRMs, aunque supongamos que deberían estar parecidos o estarían bien los datos, no lo están. ¿Y qué pasa si migramos los datos con mala calidad? O sea, después todo el tema de reportes no va a ser confiable. ¿Y qué pasa si no es confiable? No lo van a utilizar. Y si no lo utilizan, nuestro trabajo no pierde un poco de sentido, ¿sí? Ligado al punto anterior del tema de la adopción. Así que ahí vemos cómo se van entrelazando todos los errores. Entonces acá podemos tener la calidad de datos, no solo del tipo de dato que tenemos en cada campo, sino también tema de duplicados, de datos incompletos. Muchas veces ponemos campos obligatorios en Salesforce que no los teníamos en el CRM anterior. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con estos campos? ¿Los inventamos? Ponemos, no sé,
por defecto null, pero bueno, esto es algo que hay que relevarlo y analizarlo bien, y esto hay que analizarlo sí o sí con el cliente, ¿sí? Porque un CRM con malos datos es peor que no tenerlo. Esto también me pasó con un cliente que ellos tienen Salesforce, tienen SAP y tienen Pricing. Y están los tres sistemas interconectados, pero no de forma bidireccional. Entonces, no utilizan, los comerciales no utilizan Salesforce porque en Salesforce no está toda la información. Entonces sacan la información de otro lado. Y otro equipo saca la información de Salesforce. Y después no les coinciden los datos. Entonces, bueno, esto es clave tener todos los datos unificados y con credibilidad. Y relacionado a todo lo anterior que hablamos, no definir un buen modelo de datos. Cuando hagamos nuestro análisis inicial, vamos a tener que armar un modelo de datos, elegir qué objetos vamos a utilizar, qué campos, ¿sí? Y esto va a ser clave para empezar a desarrollar, a hacer la implementación. Entonces, uno, si no tenemos claro los procesos, no podemos definir el modelo de datos. Así que es importantísimo, vuelvo a remarcar, la parte de análisis de los procesos. Y acá vemos cómo se relaciona todo, al no tener un buen modelo de datos definidos. Capaz vamos a ir con objetos custom, entonces vamos al error de exceso de personalización y no tanto ir a lo estándar. Falta de diseño previo, esto que les decía, hagamos el análisis, hagamos los diagramas de los procesos y en base a esos diagramas que estamos viendo, digamos, bueno, necesito tal objeto, es porque este objeto se va a relacionar con este otro. Entender cómo es esa relación, si es uno a uno, uno a muchos, mucho a muchos, eso es clave. Eh, y bueno, también esto de definir el modelo de datos también nos puede traer duplicación de información, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta cómo se van a relacionar los objetos, pensando también, adelantándonos un paso y pensando en el tema de cuando tengamos que hacer la parte de informes y de reportes, entender que podamos en un mismo reporte tener toda la información que necesita el cliente. Entonces ahí vamos a tener que tener en claro cómo se relacionan para ver si podemos obtener la información. Y bueno, al no tener también un buen modelo de datos definido, vamos a tener dificultad para escalar a futuro el CRM. Entonces, tenemos que diseñar el modelo antes de construirlo, usar los objetos estándar cuando sea posible y esto, pensar en reporting desde el principio. Porque si no, cuando implementemos todo y lleguemos a la parte de reporting y vayamos a ver la documentación funcional que el cliente nos pedía tal reporte y no lo podamos sacar porque esa información no está relacionada entre sí, ahí vamos a tener que volver a empezar. Pero no estar aburriéndolos mucho porque siento que estoy haciendo un monólogo. No, las preguntas deberían quedar en el Slack, en el chat. Está perfecto. Yo estoy encantada, la verdad, así que tranquila. Vamos súper bien. Chicos, pero si quieren ir dejando preguntas en el chat o experiencias inclusive que les haya pasado que resuenen con lo que está mencionando Julia, pues bienvenido. Sí, o errores, otros errores que no estén aquí y que nos puedan servir a todos. La idea de esto es que, nada, que la experiencia de cada uno nos sirva a todos, a los demás, para aprender. Bueno, pero igual ya vamos llegando casi al final, nos quedan dos errores nada más. El error 9: automatizar procesos antes de estabilizarlos. Y esto está relacionado con todo, está relacionado con entender los procesos, con ese análisis inicial. Muchas veces esto, queremos empezar a hacer automatizaciones, queremos empezar la implementación rápido, y entonces empezamos a crear sin tener definidos los procesos, sin tener este diagrama que repetí muchas veces. ¿Y qué nos va a pasar? Que cuando terminemos de hacer las automatizaciones, nos vamos a encontrar que las vamos a tener que modificar
porque al no haber entendido el proceso, seguramente algo de la automatización no estará bien. Entonces, no empecemos a trabajar ni en automatizaciones en realidad ni en nada, ¿no? Acá capaz lo apunto a automatizaciones, que es lo más complejo y capaz lo que más lleva tiempo, más si son de desarrollo, pero en realidad no empecemos a construir el CRM hasta no tener bien definidos los procesos. Entonces, automatizar un mal proceso solo hace que el problema ocurra más rápido. Y vamos al último error y ahora me voy al chat que ahí empezaron a escribir, me gusta. Pensar solo en el despliegue a producción. Sí, lo que venía diciendo. Fui muy repetitiva, pero es que está todo relacionado. Muchas veces queremos llegar al final del proyecto, implementarlo y desligarnos del proyecto y no. Muchas veces es por esto, por querer cumplir fechas de entrega, por no tener un roadmap bien marcado, por presión del cliente, pero bueno, esto es clave, como les decía, la parte de análisis, la implementación y después todo el tema de adopción. O sea, no subestimemos ninguna de las partes de un proyecto, ¿sí? Todas tienen importancia y me estaba olvidando, la migración de datos, todas tienen importancia y son clave para el éxito del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Definir un roadmap de mejoras, o sea, está bien, salimos a producción, pero acá no termina el proyecto. Este es el principio del proyecto. De ahora en más, pensemos qué más podemos sumar, qué otros equipos podemos incluir en Salesforce, ¿sí? Esto, aprovechar los release, siempre van saliendo novedades, entonces acompañar al cliente, porque el cliente seguramente no va a estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo Salesforce como lo estamos nosotros. Entonces, irle comentando de las nuevas funcionalidades, tenerlo en cuenta para ofrecerle mejoras, ¿sí? Entonces, el Go Live no es el final, sino que es el comienzo. Así que bueno, hasta aquí llegué con los errores, los más comunes que me han pasado en estos años, principalmente, bueno, de consultoría y de cliente, de los dos, porque de clientes me han pasado varios también. Entonces, ¿qué me gustaría que se lleven de esto? Pensar en procesos, sobre todo, ¿sí? Ahí tratemos de tener esa mentalidad de ingeniero, de pensar en los procesos antes de Salesforce, ¿sí? Porque Salesforce debe reflejar cómo funciona el negocio y no al revés, adaptar el negocio a Salesforce. Pero sí hagámosle estas preguntas incómodas al cliente para ver si realmente sus procesos, también seamos consultores de procesos, si realmente sus procesos actuales están cumpliendo con sus expectativas. Y si no, ahí sí cambiemos los procesos. Clave, priorizar lo estándar, empezar con lo estándar, como les decía. Si es un edificio, lo estándar van a ser las bases sólidas de ese edificio y diseñar la herramienta para las personas, o sea, para los usuarios finales, porque al final el éxito va a depender de que los usuarios finales utilicen la herramienta, porque es la única forma en que se va a ver el retorno de la inversión. Así que nada, me gustaría que se lleven esto, como les decía, hay veces que vamos a poder evitar muchas de estas cosas y hay veces que vamos a saber que lo estamos haciendo mal y lo tendremos que hacer de esa manera. Pero cuando tengamos poder para cambiar las cosas, tratemos de hacerlo bien. Entonces, en las empresas, por ejemplo, esta que les decía que hace años tienen implementado Salesforce y solo 3 usuarios utilizan, o sea, Salesforce no fracasa por la tecnología, sino por cómo lo implementamos. Así que bueno, hasta acá llegó mi presentación y ahora les quiero contar lo mejor de todo el evento, que se pueden ganar un voucher de certificación. Y acá estas son la consigna que tienen que seguir, ¿sí? Hay 2 formas de ganarlo. Uno es
completando el nivel Legend de Agent Blazer, suscribirse al newsletter de Sara y suscribirse al canal de YouTube de Pato. ¿Sí? Ahí les dejo la pantalla para que puedan escanear los QRs y deben enviar un mail con la evidencia a cnxlatina.gmail.com. ¿Sí? Esta es una de las opciones. La siguiente es hacer un super batch, suscribirse al canal de Sara y suscribirse al canal de Pato. Y también enviar la evidencia. Y claramente publicarla en LinkedIn y arrobar a Sara y a Pato y a la Conexión Latina. a Conexión Latina. Así que Así bueno, es. muchísimas gracias. Ahora sí me voy al chat a leer los comentarios. Eh, ¿Qué herramientas utilizo para hacer la gestión de relevamiento? A ver, herramientas básicas. Principalmente IA para documentar todas las sesiones de análisis y que no, me ayuden en lo que es después armar los documentos funcionales. Eso es clave. Eh, Excel para dividir las historias, ahí me voy planificando un poco las historias de usuario. Después para los diagramas pueden usar distintas, no sé si con qué herramientas trabajan, pero por ejemplo las de Google están muy bien para hacerse todos los diagramas de los procesos. Y en mi caso, bueno, una vez que ya está todo, Jira para gestionar el proyecto. Diana nos decía, cuando diste el primer error me sentí súper identificada, nos tocó hacer un análisis profundo del negocio y explicarle al cliente que no podíamos repetir los errores. Tal cual, o sea, si ya les está funcionando mal lo que tenían, ¿para qué llevarnos eso a Salesforce, ¿no? ¿Qué recomendación tienes con respecto al ejemplo de una empresa que tiene varios CRMs interconectados? ¿Es preferible empezar de cero con alguna de ellas usando los datos para visualizar? Ay, Nicolás, no sé si quieres abrir el micrófono y comentar un poquito más. Eh, Aló, ¿me escuchan? sí, Hola, primero que todo, Julia, muchas gracias. Sino que mi pregunta es, al tener en cuenta que los datos de la empresa podrían estar, por decirlo así, trozados o, o contrarios dependiendo de los CRMs que se usaban, entonces lo ideal ahí sería escoger pues pienso yo, escoger un CRM principal para tratar de filtrar todos los datos y que queden en una sola base de datos, para evitar que haya lo que estabas explicando de que gente que usara solo Salesforce o gente que usara solo otra y por ende hubiera errores, hubiera fallos de sincronización en los datos. O ¿cómo recomendarías? y eso sería lo ideal. O sea, lo ideal sería tener todas las nubes de Salesforce para tener esta visión 360 del cliente de la que siempre habla Salesforce y poder tener todos los datos en un solo lugar. Los datos de ventas, los datos de todo lo que es la atención al cliente, de marketing, sería lo ideal. Pero bueno, muchas veces va a depender del presupuesto de la compañía, de la relación que tengan con los partners, con los otros partners. Pero tratar de ahí de convencer al cliente diciéndole, para tomar decisiones necesitamos datos y para tener datos confiables tenemos que tener una única herramienta donde sean justamente datos confiables y que tengan acceso o sea, todos los que necesiten la información. Sin datos no vamos a poder tomar decisiones. Si tenemos que ir a buscar a distintos lados, eh, conectar esos datos es más complejo. Y tampoco ahí corremos el riesgo de que de la información que estemos sacando también no sea correcta, ¿no? Entiendo, porque la verdad mi pregunta va más en ese sentido porque mi experiencia más que todo es análisis de datos tipo Mm. Tableau o Power BI Ah, y por ejemplo yo tuve un caso parecido en el que estaban usando tanto Power BI como Tableau.
Y yo lo que hice ahí fue usar todos los datos en bruto, por decirlo así, que tenían en Excel. Pasé todos a Tableau, que era donde tenía más experiencia, y a partir de ahí hice todo, empecé por decirlo así desde cero. Cogí todas las hojas de Excel, las pasé a Tableau y organicé todo para que todo quedara hecho, organizado, por decirlo así, en una sola aplicación. Entonces, quería saber si en un CRM se funcionaría de manera parecida, porque ese no es mi punto tan fuerte. Entonces, quería saber ahí cómo, qué familiaridad había. Lo ideal sí sería pasar esos datos de Excel al CRM y que dejen de usar el Excel, ¿no? Que Ah, todas sí, las obvio. actualizaciones luego sean sobre Salesforce o sobre CRM que elijan para mantener los datos actualizados al acceso de todos. Sí, obvio, eso ya es hacer la sincronización y cada tanto tiempo hacer una actualización periódica para que el CRM Mm, eh, se mantenga actual. Muchísimas mm. gracias. No, eso, Nicolás. Bueno, ahí está diciendo, decía algo de Denise en el chat que es clave y me lo olvidé. Y sumémoslo como error 11 o como error 1 también. El modelo de seguridad también es un tema que muchas veces no se le da importancia en las etapas iniciales, el sharing, o sea, el tema de compartir los registros. Eso también, no, la verdad que me olvidé de eso, pero es excelente sacar este tema. Eh, Nosotros después que definimos los procesos y todo, tenemos que ver, bueno, todos los datos que vamos a tener en Salesforce. ¿Quién puede ver estos datos? Armar los perfiles, los roles, ver quién puede editar, quién puede eliminar. Esto, nada, esto es clave, más si cuando tenemos muchas áreas involucradas o muchos usuarios. Y sobre todo en países también donde el tema de protección de datos es tan sensible que no tengan acceso todas las áreas a todos los datos. Así que gracias, Denise, porque eso es clave también. Eh, ¿Qué más? Denise también dice, después de un Google Live no recibes quejas, es que no están usando el sistema. Es cierto. Cuando hay silencio es porque no lo están utilizando. Christopher, no es el final, es el comienzo. Tati nos dice algo que he visto en proyectos de Salesforce es la importancia del concepto de propiedad de los registros y de la seguridad. Claro, relacionado a lo que decía Denise. En mi experiencia, muchos clientes subestiman estos aspectos al inicio y más adelante encuentran con limitaciones importantes sobre los que pueden hacer con los registros y cómo pueden acceder o compartir la información. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharme 48 minutos hablar sin parar. Una maravilla, Eh, Julia. fue un placer y espero que, bueno, que le resuenen cosas y que si en algún momento les pasa algo, se acuerden de mí en esta charla hablando y digan, eso me suena. No, muchas gracias, Julia, de verdad, felicidades. Me encantó la charla, muy buenos comentarios en el chat. Marta decretando que el voucher es de ella, así será. Así que de verdad, Julia, felicidades. Me encantó, muy buenos tips, mensajes claros que de verdad que les iba tomando print de pantalla porque me gustaba mucho el cómo dabas los mensajes, así que nada, felices. Así que bueno, nada, chicos, vamos a tener la grabación.